¿Sabe cuándo descubrí que no era fuerte? No fue en una crisis grande, fue un día normal. Perdí el control por algo pequeño, una palabra, un comentario, un detalle insignificante. Y entendí algo incómodo, no era la situación la que me dominaba, era mi falta de disciplina. Creemos que perder la calma es natural, que así somos, pero no. No es carácter, es entrenamiento ausente. Si una simple provocación puede alterar su paz, entonces su paz es frágil. Y hoy quiero hablarle de cómo volverla inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor parece desordenarse. Muchos creen que la calma es cuestión de carácter. Él es tranquilo, dicen. Ella nació paciente, como si fuera un privilegio reservado para algunos. Pero le voy a decir algo con honestidad. La calma no es personalidad, es disciplina. Y la disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se practica todos los días. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una, la puntualidad era respeto absoluto. En la otra, el tiempo era más flexible. Imagínese el conflicto. Para unos, llegar 5 minutos tarde era una ofensa, para otros era normal. Si yo reaccionaba emocionalmente cada vez que algo no coincidía con mi expectativa, vivía molesto todo el tiempo. Pero entendí algo importante. No era el retraso lo que me alteraba, era mi interpretación rígida. Y si mi interpretación podía entrenarse, entonces mi reacción también. La mayoría de las personas dice, yo soy así, me enojo rápido. No, usted no es así. Usted se ha acostumbrado a reaccionar así. Hay una diferencia enorme. Cuando alguien le responde de forma brusca, cuando algo no sale como esperaba, cuando comete un error, su reacción automática no es identidad, es hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Disciplina significa que, aunque por dentro quiera reaccionar, decide no hacerlo. Aunque sienta el impulso de responder inmediatamente, decide esperar. Aunque la emoción suba, usted baja la velocidad. Eso no es debilidad, eso es entrenamiento. Es como el músculo. Al principio duele, cuesta, parece artificial, pero con repetición se vuelve natural. Recuerdo una vez en una conferencia que el sonido falló en pleno inicio. Miles de personas esperando, técnicos corriendo. Podía haberme frustrado, podía haber mostrado tensión, pero ¿de qué servía? La situación no iba a cambiar porque yo me alterara. Respiré, sonreí, esperé y el público también se calmó. En ese momento entendí algo profundo. La gente no sigue al que grita más fuerte, sigue al que permanece estable cuando todo se mueve. La disciplina emocional se practica en cosas pequeñas. Cuando el tráfico está pesado, cuando alguien interrumpe, cuando recibe una crítica. Si pierde la calma en lo pequeño, la perderá en lo grande. Pero si entrena su respuesta en lo cotidiano, cuando llegue la presión real, su mente ya sabrá qué hacer. No se trata de no sentir, se trata de no obedecer cada emoción. Porque si usted obedece cada impulso, su entorno lo controla. Pero cuando aprende a dominar su reacción, algo cambia. Ya no vive reaccionando al mundo, empieza a dirigir su conducta frente al mundo. La calma no es un rasgo, es una práctica repetida hasta convertirse en identidad. Y lo que usted practica todos los días, eventualmente se convierte en quién usted es. Hay algo que cambió completamente mi manera de reaccionar ante la vida cuando lo entendí de verdad. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio está su poder. Parece simple, pero no lo es, porque la mayoría vive como si ese espacio no existiera. Alguien le habla con un tono que no le gusta y responde de inmediato. Algo sale mal y se frustra en segundos. Recibe una crítica y se defiende sin pensar. Vivimos reaccionando como si fuéramos botones que otros presionan, pero no somos botones. Somos seres humanos con capacidad de elegir. Recuerdo una ocasión en la que después de una conferencia, una persona se acercó y me dijo con firmeza, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dijo. En ese momento, mi impulso fue defenderme, explicar, argumentar, demostrar.
Pero en ese pequeño instante respiré, literalmente respiré, y decidí escuchar primero. Ese espacio de unos segundos cambió todo. La conversación se volvió constructiva. No era un ataque, era una perspectiva distinta. Si yo hubiera reaccionado automáticamente, habría creado un conflicto innecesario. Ese espacio entre lo que ocurre y cómo usted responde es donde se construye el carácter. No es el estímulo el que determina su destino, es la respuesta. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y obtener resultados completamente diferentes, no por lo que pasó, sino por cómo decidieron actuar. Pero ese espacio no aparece solo, se entrena. Al principio es pequeño, casi invisible. La emoción sube rápido, el impulso es fuerte. Pero si usted empieza a practicar la pausa consciente, ese espacio se amplía. Respirar antes de hablar, contar hasta 5 antes de responder un mensaje que lo molestó, caminar unos minutos antes de tomar una decisión bajo presión. Son acciones simples, pero poderosas. En casa también lo he experimentado. Hay momentos familiares donde una palabra mal dicha puede escalar en segundos. Antes reaccionaba de inmediato, ahora procuro hacer algo distinto. Escuchar completo, incluso si no estoy de acuerdo, porque muchas veces no es el contenido lo que genera conflicto, sino la rapidez con la que respondemos. La reacción automática es instinto. La respuesta consciente es madurez. Y la madurez no significa que no sienta nada, significa que siente, pero decide. Cuando usted elimina ese espacio, vive a merced de lo que sucede afuera. Cuando lo protege, vive desde lo que decide adentro. Esa diferencia cambia relaciones, decisiones y resultados. La mayoría cree que el poder está en controlar el entorno, pero el verdadero poder está en gobernar su respuesta frente al entorno. Nadie puede evitar que ocurran estímulos inesperados. Siempre habrá críticas, errores, retrasos, desacuerdos, pero siempre habrá un espacio antes de que usted responda. Y en ese espacio está su libertad, su carácter y su verdadero poder. Hay algo que debemos entender con claridad si queremos mantenernos calmados en cualquier situación. La emoción es información, no instrucción. Sentir no es lo mismo que tener que actuar inmediatamente, pero la mayoría confunde una cosa con la otra. Sentimos enojo y atacamos. Sentimos miedo y retrocedemos. Sentimos frustración y abandonamos. Como si la emoción tuviera autoridad automática sobre nuestra conducta, pero no la tiene. La emoción solo está avisando algo. Es una señal, no una orden. Recuerdo una vez en una reunión importante que un comentario fue interpretado por mí como una falta de respeto. Sentí el impulso inmediato de responder con firmeza, casi con dureza. El cuerpo reacciona primero, la tensión en el pecho, la respiración más rápida, el tono interno que dice defiéndete. Pero en ese momento decidí hacer algo distinto. No responder desde lo que sentía, sino observar lo que sentía. Me pregunté, ¿estoy reaccionando a un hecho o a mi interpretación? Esa pregunta cambió el rumbo. Lo que parecía un ataque era simplemente una diferencia cultural en la forma de expresarse. La emoción me estaba dando información. Esto te incomodó, pero no me estaba diciendo ataca. Esa segunda parte la estaba agregando yo. Muchas veces el miedo no significa que no pueda hacerlo. Significa que es algo nuevo. Muchas veces la frustración no significa que deba renunciar. Significa que necesita ajustar la estrategia. Muchas veces el enojo no significa que deba explotar. Significa que hay un límite que necesita comunicarse con claridad, pero no con violencia. Cuando entendí esto, cambió mi manera de liderar, porque antes pensaba que controlar las emociones era no sentirlas. Y eso no es cierto. Reprimir no es dominar. Reprimir acumula presión. Dominar implica reconocer lo que está pasando por dentro sin permitir que tome el volante. En casa también se aprende. En momentos donde el cansancio aumenta la sensibilidad, una pequeña diferencia puede parecer enorme. Pero si usted identifica primero lo que siente, estoy cansado
estoy tenso, esto me irritó, ya está reduciendo la intensidad. Lo que se nombra se entiende. Y lo que se entiende se puede manejar. La emoción es como una alarma. Si suena, no significa que la casa se esté incendiando. Significa que algo necesita atención. Usted decide si verifica con calma o si corre desesperadamente sin pensar. Las personas más estables no son las que no sienten. Son las que sienten profundamente, pero actúan conscientemente. No ignoran la emoción, la interpretan. No la obedecen ciegamente, la administran. Cuando usted deja de actuar automáticamente desde lo que siente y empieza a decidir desde lo que piensa, algo cambia. Recupera control, recupera claridad, recupera dirección. Porque la emoción puede informarle lo que está ocurriendo dentro de usted, pero solo usted decide lo que ocurre después. Permítame decirle algo que puede parecer simple, pero cambia completamente la manera de enfrentar la vida. No dramatice lo que solo es incómodo. Muchas personas no pierden la calma por problemas graves, la pierden por molestias pequeñas que interpretan como tragedias. Un retraso no es un fracaso. Una crítica no es un ataque personal. Un error no es el fin de su reputación. Pero cuando su mente exagera lo que sucede, su emoción se intensifica innecesariamente. Y cuando la emoción se intensifica, la claridad desaparece. Recuerdo mis primeros años dando conferencias. Hubo una ocasión en la que la asistencia fue mucho menor de lo esperado. Yo podía haberlo interpretado como nadie valora mi trabajo o esto está saliendo mal. Pero me hice una pregunta distinta. ¿Es un fracaso o simplemente es incómodo? Era incómodo. Sí, golpeaba el ego. Sí, pero no definía mi trayectoria. Si lo dramatizaba, mi energía se iba a la frustración. Si lo analizaba con objetividad, mi energía iba a la mejora. Muchas veces confundimos incomodidad con amenaza y no es lo mismo. La incomodidad es parte del crecimiento. Aprender algo nuevo es incómodo. Recibir retroalimentación es incómodo. Ajustar hábitos es incómodo. Pero nada de eso es una catástrofe. He visto personas perder relaciones valiosas por dramatizar una palabra mal dicha. He visto equipos de trabajo tensionarse por un error menor que fue tratado como si fuera irreparable. Cuando la reacción es desproporcionada al hecho, el problema deja de ser la situación y se convierte en nuestra interpretación. Hay una pregunta poderosa que puede ayudarle en esos momentos. ¿Esto es realmente grave o solo es incómodo? La mayoría de las veces la respuesta honesta es que solo es incómodo. Y cuando usted reconoce eso, la intensidad emocional baja de inmediato. En casa también ocurre. Un plan cambia de último momento. Un detalle no salió como esperaba. Antes podía reaccionar con frustración automática, pero entendí algo. La vida no se detiene por un pequeño desajuste. Si cada pequeña incomodidad la convierto en un drama, viviré agotado. La estabilidad no consiste en que nada moleste, sino en que no todo molesto se vuelva enorme. La mente tiene la tendencia natural a exagerar. Un pensamiento negativo lleva a otro y en minutos ya estamos imaginando consecuencias que ni siquiera existen. Pero si interrumpe ese proceso y vuelve a la realidad objetiva, muchas tensiones se disuelven. No todo merece su energía emocional completa. No todo requiere intensidad máxima. Aprender a graduar la respuesta es una forma de madurez. Porque cuando usted trata todo como una emergencia, vive en estrés constante. La calma se fortalece cuando aprende a dimensionar correctamente lo que ocurre. Y cuando deja de dramatizar lo que solo es incómodo, descubre que muchas de las tormentas que lo alteraban eran simplemente nubes pasajeras. Hay una fuente silenciosa de ansiedad que muchas personas no identifican. Intentar controlar lo que no depende de ellas. Queremos controlar lo que otros dicen, cómo reaccionan, qué decisiones toman. Queremos controlar el clima, el tráfico, los resultados exactos, el reconocimiento inmediato. Y cuando la realidad no obedece, nos frustramos.
Por eso la serenidad comienza cuando usted aprende a controlar lo controlable y aceptar lo inevitable. Cuando vivía entre dos culturas tan distintas, entendí rápidamente que no podía cambiar la forma en que cada sociedad veía el tiempo, la autoridad o la comunicación. Si intentaba imponer mi expectativa en cada situación, vivía en conflicto constante, pero cuando decidí enfocarme en lo que sí dependía de mí, mi puntualidad, mi preparación, mi respeto, algo cambió. Dejé de desgastarme intentando corregir todo a mi alrededor y empecé a fortalecer mi propio comportamiento. En una ocasión, un evento fue cancelado a último momento por razones externas. Logística, permisos, factores fuera de mi alcance. Podía haber reaccionado con enojo, buscar culpables, elevar la voz, pero nada de eso iba a reactivar el evento. Lo único que podía controlar era mi actitud frente al equipo y al público. Elegí calma, elegí enfoque, elegí buscar la siguiente solución. La cancelación era inevitable en ese momento. Mi reacción no lo era. Muchas personas pierden energía peleando contra lo que ya ocurrió. El pasado no se modifica con frustración. Las decisiones ajenas no se transforman con enojo. El clima no cambia porque usted se altere, pero su tono, su conducta y su siguiente paso sí están bajo su dominio. Y cuando usted traslada su atención hacia ahí, recupera poder. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para poder actuar estratégicamente. Si está lloviendo, no pierde tiempo discutiendo con el cielo. Busca paraguas. Si una persona tiene un carácter difícil, no desperdicia energía intentando cambiar su personalidad en una conversación. Ajusta su forma de interactuar. La lucha constante contra lo inevitable genera desgaste emocional y el desgaste reduce claridad. Cuando usted acepta los límites de su influencia, su mente se libera para enfocarse en soluciones reales. Es una diferencia profunda. En casa también lo he aprendido. No puedo controlar el estado de ánimo de otros, pero sí puedo controlar mi reacción frente a él. No puedo evitar que haya desacuerdos, pero sí puedo elegir mantener respeto. Cuando intento controlar lo que no depende de mí, me tensiono. Cuando me enfoco en mi conducta, me estabilizo. La calma no proviene de que todo esté bajo control. Proviene de saber exactamente qué está bajo su control. Y eso siempre incluye su actitud, su respiración y su decisión. Cuando usted deja de pelear con lo inevitable y empieza a dominar lo que sí depende de usted, descubre que la serenidad no es debilidad, es dirección. Y quien dirige su conducta, incluso en medio de lo incierto, nunca pierde verdaderamente el control. Si quiere estar calmado cuando todo se desmorona a su alrededor, debe entender algo fundamental. La estabilidad no nace de la crisis, nace de la disciplina diaria. Muchas personas esperan que la serenidad aparezca en el momento de presión, como si fuera un don que se activa solo cuando lo necesitan. Pero la calma es como un músculo. Se fortalece con el entrenamiento constante, no en el instante de emergencia. Recuerdo mis años en los que mi agenda diaria estaba saturada. Había mañanas en las que despertaba temprano para meditar, escribir, leer y planificar. No era siempre cómodo, no siempre motivador, pero mantenía esa rutina incluso cuando estaba cansado, incluso cuando prefería dormir más o dejar las cosas para después. Esas pequeñas prácticas construyeron una base silenciosa que luego se convirtió en fortaleza. Cuando surgieron desafíos inesperados, una conferencia cancelada, un viaje complicado, malentendidos con colegas, no me sentí arrastrado por la tensión. Mi estabilidad interior estaba sostenida por esos hábitos diarios que en apariencia parecían simples y rutinarios, pero que habían entrenado mi mente para responder con claridad. La disciplina diaria no se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de constancia en lo pequeño. Alimentarse bien, descansar suficiente, ejercitarse, revisar sus prioridades cada mañana, reflexionar sobre lo que puede mejorar. Cada uno de estos actos es un ladrillo en la estructura invisible de su autocontrol. Cuando llega una crisis, no empieza desde cero,
Ya tiene una base sólida sobre la que apoyarse, su mente sabe cómo organizarse, su cuerpo sabe cómo reaccionar sin pánico, su respiración sabe cómo mantenerse estable. He visto personas que frente a una emergencia pierden completamente la calma. No porque la situación sea imposible, sino porque nunca entrenaron su mente para responder sin caos. Su día a día estuvo lleno de improvisación, de reacción automática, de dejar que las emociones decidieran. Por eso, cuando aparece el verdadero desafío, colapsan. En contraste, quienes mantienen hábitos regulares, aunque simples, manejan la misma presión con una sensación de control. Cuando practico la escritura diaria, por ejemplo, entreno mi mente para organizar pensamientos bajo cualquier condición. Cuando camino o hago ejercicio a diario, entreno mi cuerpo para responder sin tensión ante el estrés. Cuando medito, entreno mi atención para no ser arrastrado por la emoción. Todo esto se acumula silenciosamente y se refleja en los momentos críticos. La estabilidad en la crisis no es casualidad, es la consecuencia directa de la disciplina cotidiana. Cada acción repetida con intención, cada pequeño compromiso con usted mismo, crea un sistema interno capaz de sostener la calma en medio del caos. Lo que parece pequeño, cotidiano y hasta aburrido, en realidad está forjando su capacidad de mantenerse firme cuando la vida se vuelve impredecible. Y por eso, cada día que decide practicar la disciplina, está construyendo un refugio interno que ninguna tormenta puede derribar. Hay un momento decisivo en casi todas las situaciones difíciles. El instante entre sentir una emoción intensa y actuar. Muchas personas ignoran ese espacio y reaccionan inmediatamente, dejando que la rabia, el miedo o la frustración dicten sus palabras y decisiones. Pero la verdadera fortaleza no está en la rapidez, sino en la pausa. Esa pausa estratégica es la expresión más concreta de la inteligencia emocional. Recuerdo una reunión donde todo parecía ir mal. Un colega cuestionó públicamente un proyecto que había liderado. En ese momento sentí un nudo en el estómago y un impulso inmediato de defenderme, de explicar, de justificar cada detalle. Podría haber reaccionado con firmeza o incluso con irritación y probablemente habría escalado la tensión. En cambio, respiré. Tomé unos segundos para organizar mis pensamientos y elegí responder con claridad, sin agresión ni defensividad. Esa breve pausa cambió completamente la dinámica de la reunión. No solo resolví el conflicto con eficacia, sino que también transmití estabilidad y los demás se calmaron al verme tranquilo. La pausa estratégica no es indecisión. Es un acto consciente de tomar control sobre su conducta antes de permitir que las emociones lo controlen a usted. Es reconocer que la emoción es información, no una orden. Cuando respira, cuando se da unos segundos para observar lo que realmente está ocurriendo, su mente se desplaza del modo reactivo al modo consciente. Comienza a analizar, a priorizar, a decidir cuál es la mejor respuesta. En mi vida diaria, practico la pausa, en situaciones pequeñas tanto como en grandes. Si recibo un mensaje irritante, no respondo inmediatamente. Tomo un momento para leerlo otra vez, para comprender el contexto y para evaluar si merece una respuesta inmediata. Esa práctica repetida miles de veces me ha enseñado que la mayoría de los conflictos se agravan por respuestas impulsivas. Cuando entrenamos esa pausa en lo cotidiano, nos preparamos para manejar crisis mayores con claridad y sin tensión. La pausa estratégica también protege su energía. Cada reacción impulsiva consume recursos mentales y emocionales y muchas veces no produce resultados útiles. Cuando elige detenerse un instante, preserva su energía para lo que realmente importa. Aprendemos a decidir qué merece nuestra atención y qué puede esperar, evitando que situaciones menores drenen nuestra calma. Otra dimensión importante es que la pausa estratégica influye en quienes nos rodean. Cuando usted actúa impulsivamente, genera caos emocional en su entorno. Cuando se detiene y responde con claridad, transmite seguridad, los demás sienten que pueden confiar en usted incluso en momentos de presión.
Esa influencia silenciosa es un poder real. La inteligencia emocional no es solo entender a los demás, es primero comprenderse a uno mismo. Reconocer el impulso de reaccionar y elegir conscientemente no solo reduce conflictos, también fortalece su carácter y su capacidad de liderazgo. Y por eso, cada vez que decide respirar antes de hablar, observar antes de juzgar y responder desde la claridad en lugar de la emoción, está practicando una de las herramientas más poderosas que existen, la pausa estratégica. Hay un tipo de liderazgo que no se anuncia con palabras altas ni gestos dramáticos. No necesita demostrar poder ni imponer autoridad. Ese liderazgo silencioso se manifiesta en la calma, en la serenidad que usted mantiene incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La verdadera influencia no se impone, se transmite desde la estabilidad interna. Cuando usted está tranquilo, otros lo perciben y lo siguen, no porque tenga que decirles qué hacer, sino porque su presencia da seguridad. Recuerdo un proyecto en el que trabajaba con un equipo muy diverso. Un día surgió un error crítico que podía retrasar semanas nuestro progreso. Mientras todos comenzaron a alarmarse y a discutir, sentí la tensión subiendo en la sala. Podría haber reaccionado con prisa o levantar la voz para demostrar autoridad, pero decidí mantenerme sereno. Respiré, observé la situación y propuse un plan paso a paso para corregir el problema. Esa calma silenciosa no solo redujo la ansiedad del equipo, sino que transformó la manera en que trabajamos. La gente empezó a concentrarse, a colaborar, a pensar en soluciones en lugar de problemas. Esa experiencia me enseñó que la calma genera confianza más rápido que cualquier argumento o mandato. La calma como liderazgo no significa pasividad. Significa actuar con claridad y firmeza, sin dejar que la emoción nuble el juicio. Cada decisión tomada desde la serenidad transmite seguridad. Cuando lidera con calma, las personas sienten que pueden confiar en usted incluso bajo presión. Empiezan a imitar su comportamiento, adoptan su estabilidad y eso transforma el entorno. El caos se reduce simplemente porque alguien mantiene dirección sin perder compostura. En mi vida diaria he practicado esta idea en situaciones más pequeñas también. En reuniones tensas, cuando surge desacuerdo o conflicto, no interrumpo ni reacciono con irritación. Escucho con atención, observo la emoción de los demás y respondo con intención. Esa forma de liderar silenciosamente cambia la dinámica, porque las personas sienten que tienen un referente estable. No necesito levantar la voz. La claridad de mi calma es suficiente para guiar. Otro ejemplo es en la vida personal. Cuando un ser querido está angustiado, no intento forzar soluciones inmediatas ni minimizo su problema. Me mantengo presente, sereno, atento. Esa presencia tranquila calma más que cualquier explicación apresurada. La serenidad tiene un efecto contagioso. Lo que uno proyecta emocionalmente influye en el entorno. Mantener calma en medio del conflicto es un acto de liderazgo que no requiere autoridad formal, solo autocontrol. La calma es un lenguaje silencioso que comunica fortaleza, claridad y confiabilidad. Enseña a los demás a responder con racionalidad en lugar de impulsividad. Transformar su entorno comienza con transformar su estado interno. La verdadera autoridad no se demuestra con intensidad, sino con estabilidad. Cada decisión tomada desde la claridad y no desde la emoción refuerza ese liderazgo silencioso. Y por eso, cada vez que elige mantener serenidad frente al caos, está liderando de la manera más poderosa posible, sin alzar la voz, sin imponer, solo siendo un faro de calma para los demás. He aprendido que la estabilidad no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro. Cada pensamiento que pasa por su mente tiene un efecto directo en cómo se siente y en cómo responde. Si constantemente se dice a sí mismo que todo es difícil, que no puede manejar la situación, que las cosas van mal, su cuerpo y su mente reaccionan con tensión, ansiedad y miedo. Esa narrativa interna moldea su experiencia y sin darse cuenta puede convertirse en su propio enemigo más poderoso.
Recuerdo un momento en mi vida cuando enfrentaba un proyecto complejo que parecía fuera de mi alcance. Al principio mi mente estaba llena de mensajes negativos. Esto es demasiado para mí, no voy a poder con esto, todo saldrá mal. Cada pensamiento aumentaba mi ansiedad y en lugar de pensar con claridad, sentía que estaba atrapado. Fue entonces cuando decidí cambiar mi diálogo interno. En lugar de repetir frases que me paralizaban, comencé a hablarme con intención. Esto es desafiante, pero puedo aprender y adaptarme, un paso a la vez. Tengo recursos y capacidad para manejarlo. Esa simple modificación transformó mi perspectiva. La ansiedad disminuyó, mi mente se volvió más clara y pude tomar decisiones más acertadas. Nuestro diálogo interno funciona como un espejo emocional. Lo que nos decimos se refleja en nuestra conducta. La persona que logra mantenerse calmada frente a la presión es aquella que entrena su mente para responder con palabras útiles, no con juicios catastróficos. No se trata de negar la dificultad ni de mentirse a sí mismo. Se trata de hablar de manera que apoye la claridad, la acción y la estabilidad. Por ejemplo, cuando recibo críticas o comentarios difíciles, en lugar de repetir mentalmente "no puedo soportarlo", me digo, esto es información, puedo aprender de esto, puedo elegir cómo reaccionar. Esa práctica reduce la intensidad emocional y aumenta mi control. Incluso en la vida cotidiana, el diálogo interno marca la diferencia. Si usted se encuentra atrapado en el tráfico y piensa, qué horrible, voy a llegar tarde, todo es un desastre, su cuerpo responde con estrés y enojo. Pero si cambia su pensamiento a algo como, está fuera de mi control, puedo aprovechar este tiempo para pensar, respirar y prepararme. Nota cómo su ritmo cardíaco disminuye, su mente se aclara y su respuesta se vuelve más estable. Pequeños ajustes en las palabras que se repite tienen efectos profundos y acumulativos. La disciplina de observar y dirigir su diálogo interno requiere práctica, pero los resultados son inmediatos. Cada vez que interrumpe pensamientos negativos y elige palabras que fortalezcan su calma, está construyendo resiliencia y estabilidad emocional. Con el tiempo se convierte en un hábito. Su mente, acostumbrada a hablar con claridad y apoyo, reduce la reactividad y aumenta la serenidad. Entender esto también significa reconocer que nadie más puede controlar su narrativa interna. Ninguna circunstancia externa puede generar paz si su diálogo interno sigue siendo caótico. La calma nace de adentro y usted tiene el poder de moldearla con cada pensamiento, cada palabra y cada frase que se dice. Cuando usted toma control de su diálogo interno, descubre que incluso en medio del caos puede mantener claridad, firmeza y dirección. Su estabilidad ya no depende del mundo, sino de cómo decide hablar consigo mismo. He aprendido que la verdadera calma no es algo que se aprende como un truco o una técnica que se aplica cuando la situación se pone difícil. Al principio, yo también pensaba que podía entrenarme con respiraciones profundas, contar hasta 10 o repetir frases motivacionales para mantener la serenidad. Y sí, esas herramientas ayudan, pero me di cuenta de que funcionaban solo mientras me esforzaba por recordarlas. La verdadera calma surge cuando deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una parte natural de quien usted es. Se convierte en identidad. Recuerdo un día durante un viaje de trabajo donde todo parecía salir mal. Los vuelos se retrasaban, los clientes estaban impacientes y mi equipo comenzaba a mostrar signos de estrés. Al principio traté de aplicar técnicas. Respiré profundo, repetí mentalmente, mantén la calma, intenté mantener controlada mi postura, pero no fue suficiente. Fue en el momento en que dejé de enfocarme en las técnicas y empecé a decirme, esto es lo que hago, esta es la forma en que respondo, así es como me comporto. De repente, mi reacción fue natural, no forzada. La calma ya no era algo que debía practicar, era lo que yo era en ese instante. Convertir la calma en identidad significa entrenar repetidamente su mente y su comportamiento hasta que la serenidad se vuelva automática. Cada situación pequeña donde decide no reaccionar impulsivamente, cada retraso,
cada comentario incómodo que maneja sin perder compostura, son oportunidades para reforzar quién es usted como persona calma. Con el tiempo, no necesita recordar técnicas ni instrucciones. Su respuesta habitual es la estabilidad. Cuando su calma se convierte en parte de su identidad, ya no depende de circunstancias externas ni de un esfuerzo consciente para mantenerla. Otra experiencia que recuerdo fue durante una presentación importante frente a un público crítico. Antes, habría sentido tensión, respiración acelerada y preocupación por cada detalle. Pero después de años practicando la disciplina interna y de entrenar mi respuesta ante situaciones difíciles, la calma ya no fue un acto, fue mi forma de ser. Mi mente permaneció clara, mi lenguaje corporal seguro y mis palabras precisas. No porque aplicara técnicas, sino porque mi identidad incluía la serenidad como norma. La técnica me había preparado, pero la identidad me permitió fluir. Esto también implica reconocer que cada vez que actúa con calma en medio del caos, está reforzando esa identidad. No se trata solo de manejar el momento, se trata de construir una versión de usted mismo que responde de manera estable sin importar lo que ocurra. Con el tiempo, los demás lo perciben, lo respetan y confían en su presencia porque su calma no depende de nada más que de usted mismo. La verdadera calma no se improvisa cuando el mundo se desordena. Surge de la repetición, del carácter, de la práctica diaria y de la convicción de que la serenidad es quien usted es. Y cuando eso sucede, no hay tormenta que lo haga perder la compostura. Ahora quiero que imaginen por un momento la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es impulsivo, es dejar que la emoción tome el volante. Responder es consciente, es elegir cómo actuar, es demostrar dominio sobre uno mismo. La calma no llega porque todo esté bajo control, llega porque usted decide controlarse, incluso cuando todo parece caótico. Cada respiración que toma antes de hablar, cada pausa que hace antes de juzgar, cada instante en que elige observar en lugar de explotar, está reforzando su identidad como alguien que permanece firme en medio de la tormenta. Piensen en las situaciones que más los desestabilizan. Un comentario inesperado, un error de un colega, un retraso que altera sus planes. En el pasado, esas pequeñas situaciones podían generar frustración, ansiedad o incluso enojo. Hoy, cuando elige mantener la calma, reconoce que no necesita que todo sea perfecto para sentirse estable. Su serenidad no depende de los demás, no depende de la circunstancia, depende de usted. Y esa independencia emocional es poder. Es la libertad de actuar con claridad cuando otros se pierden en la emoción. Cada momento de calma que elige hoy es una inversión en su carácter y en su liderazgo. Cuando se convierte en su forma de ser, no necesita técnicas ni recordatorios. La serenidad fluye naturalmente, incluso en la adversidad. La verdadera calma transforma la forma en que piensa, decide y actúa. Transforma su relación con los demás, con los problemas y consigo mismo. Le permite ver los desafíos como oportunidades para demostrar dominio, no como amenazas que lo arrastran. Hoy quiero que recuerden esto. La calma no es una reacción pasajera ni un estado condicionado. Es identidad. Es la forma en que decide vivir, incluso cuando el mundo es incierto. La práctica diaria, la pausa consciente, el autocontrol y la aceptación de lo inevitable no son solo hábitos. Son la construcción de un ser que no se deja arrastrar por el caos. Y cuando usted se convierte en esa persona, no solo enfrenta la vida con estabilidad, la lidera. Su calma se vuelve su sello, su fortaleza y su ventaja más poderosa. Mantenerse calmado no significa evitar problemas. Significa atravesarlos con claridad, firmeza y propósito. Y esa es la verdadera libertad. Damas y caballero, déjame preguntarte algo que probablemente nunca te has cuestionado con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y en lugar de buscar defectos, en lugar de criticarte, en lugar de suspirar con resignación, realmente te observaste con la intención de construir algo mejor? No estoy hablando de vanidad. No estoy hablando de obsesionarte con estándares imposibles que la sociedad te impone. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con el respeto,
con la dignidad, con esa relación sagrada que tienes contigo mismo y que has abandonado hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente cuidarte de verdad, porque esa es la realidad que veo todos los días. Personas caminando por la vida como si su cuerpo fuera un vehículo prestado, como si su apariencia no importa. Hortara como si descuidarse fuera una señal de humildad o de estar enfocado en cosas más importantes. Y déjame decirte algo con toda la claridad que puedo. Eso es una mentira peligrosa que te has estado contando para justificar la negligencia, para normalizar el abandono, para convencerte de que está bien vivir en un cuerpo que no honras, en una imagen que no cuidas, en una versión de ti mismo que sabes que no es la mejor, pero que has aceptado por comodidad, por pereza, por miedo. Mira, cuando digo que debes volverte adicto a tu apariencia, no estoy hablando de pasar horas frente al espejo, admirándote narcisistamente. No estoy diciendo que tu valor como ser humano dependa de qué tan atractivo seas o de cuánto te acerques a los ideales de belleza que cambian con cada década. Eso sería superficial y vacío. Estoy hablando de algo completamente diferente. Estoy hablando de desarrollar una obsesión sana, una adicción positiva hacia el acto de cuidarte, de presentarte al mundo de la mejor manera posible, de honrar el único cuerpo que vas a tener en esta vida, porque tu apariencia no es solo lo que los demás ven. Tu apariencia es el reflejo de cómo te tratas a ti mismo cuando nadie está mirando. Es la evidencia física de cuánto te valoras, de cuánto te respetas, de cuánto crees que mereces. Y cuando miro alrededor veo a demasiadas personas que han de creer que merecen esforzarse por sí mismas. Piensa en esto por un momento. Piensa en la persona que fuiste hace 5 años, hace 10 años. Piensa en esa versión de ti, que tal vez tenía sueños más grandes, que tal vez se miraba al espejo con más esperanza, que tal vez se cuidaba un poco más porque todavía creía que valía la pena. Y ahora mírate, mira lo que ha pasado. No estoy juzgándote, estoy invitándote a que seas honesto contigo mismo. ¿Qué ha cambiado? No solo en tu cuerpo, no solo en tu peso o en tu condición física, sino en tu actitud hacia ti mismo. ¿Cuándo fue que decidiste que ya no importaba? ¿Cuándo fue que aceptaste que estar descuidado era tu nueva normalidad? ¿Cuándo fue que dejaste de luchar por verte bien, por sentirte bien, por ser la mejor versión física de ti mismo? Y más importante aún, ¿por qué lo hiciste? Fue porque la vida se puso difícil. Fue porque tuviste responsabilidades. Fue porque te dijeron que preocuparte por tu apariencia era superficial. Fue porque te cansaste de intentarlo y no ver resultados. Todas esas son excusas válidas en la superficie, pero debajo de ellas hay una verdad más profunda. Dejaste de verte como alguien que merece el esfuerzo. La apariencia no es vanidad cuando entiendes su verdadero significado. La apariencia es comunicación. Es la primera carta de presentación que le das al mundo antes de decir una sola palabra. Es el mensaje silencioso que envías sobre quién eres, sobre cómo te tratas, sobre qué esperas de la vida y quieras o no. La gente te juzga por ella, no porque sean superficiales, aunque algunos lo sean, sino porque es naturaleza humana buscar patrones, buscar señales, buscar indicadores de con quién están tratando. Cuando alguien te ve descuidado, con sobrepeso, con ropa que no te queda bien, con una postura encorvada, con ese aire de resignación en tu rostro, no solo ven tu apariencia física, ven a alguien que ha dejado de luchar, ven a alguien que ha aceptado la derrota, ven a alguien que probablemente trata el resto de su vida con el mismo nivel de negligencia con el que trata su cuerpo. Y lo peor es que probablemente tienen razón, porque cómo cuidas tu cuerpo es como cuidas todo lo demás. Es un indicador, es un síntoma, es un reflejo de tu estado interno. Déjame contarte algo que he observado en miles de personas a lo largo de mi vida. Las personas que cuidan su apariencia, las personas que se esfuerzan por verse bien, por estar en forma, por presentarse de manera impecable, esas personas también tienden a cuidar mejor sus relaciones, su trabajo, sus finanzas, su espacio, su mente. No es coincidencia, es consecuencia. Porque cuando desarrollas la disciplina de cuidar tu cuerpo, cuando creas el hábito de esforzarte por tu apariencia, estás entrenando algo mucho más profundo que los músculos. Estás entrenando tu carácter. Estás entrenando tu capacidad de comprometerte con algo, aunque sea difícil. Estás entrenando tu habilidad de posponer la gratificación inmediata por un beneficio mayor a largo plazo. Estás entrenando tu fortaleza mental para seguir adelante cuando no ves resultados inmediatos. Todas esas son habilidades que se transfieren a cada área de tu vida. Y por eso es tan peligroso cuando dejas que tu apariencia se deteriore. No es solo tu cuerpo el que sufre, es toda tu vida la que comienza a desmoronarse porque has perdido esa disciplina fundamental. Ahora sé lo que estás pensando.
Estás pensando que no tienes tiempo, que tienes demasiadas responsabilidades, que entre el trabajo y la familia y todas las demandas de la vida moderna, simplemente no hay espacio para preocuparte por cómo te ves. Y déjame decirte algo, esa es la excusa más conveniente y más destructiva que puedes darte, porque el tiempo no es el problema. Nunca lo ha sido. El problema es la prioridad. El problema es que has decidido consciente o inconscientemente que todo lo demás es más importante que tú, que todos los demás merecen tu tiempo y tu energía más que tú mismo, que cuidarte es egoísta, que es un lujo que no te puedes permitir, que es algo que harás cuando tengas más tiempo, más dinero, más motivación. Pero ese momento nunca llega. Nunca llega porque no se trata de tener las condiciones perfectas. Se trata de decidir que tú eres lo suficientemente importante como para encontrar 20 minutos al día, como para hacer mejores elecciones en lo que comes, como para invertir algo de dinero en ropa que te haga sentir bien, como para pararte derecho en lugar de encorvar los hombros bajo el peso de tus excusas. Vivimos en una época extraña donde hemos romantizado el descuido, donde hemos convertido el estar ocupado en una insignia de honor, donde presumimos de no dormir, de comer mal, de no hacer ejercicio, de vivir estresados, como si todo eso fuera evidencia de que estamos trabajando duro, de que estamos siendo productivos, de que estamos sacrificándonos por algo más grande. Pero déjame preguntarte esto, ¿qué tan productivo puedes realmente ser cuando tu cuerpo está cansado? Cuando tu mente está nublada, cuando te miras al espejo y lo que ves te deprime, ¿qué tan efectivo puedes ser en tu trabajo cuando no tienes energía? ¿Qué tan presente puedes estar con tu familia cuando te sientes mal contigo mismo? ¿Qué tan capaz eres de perseguir tus sueños cuando ni siquiera puedes comprometerte con la tarea básica de cuidar tu propia salud? La respuesta es obvia. No puedes, no puedes dar lo mejor de ti en ningún área de tu vida cuando estás descuidando el fundamento de todo: tu cuerpo, tu salud, tu apariencia, tu bienestar físico. Y aquí está la parte que muchos no quieren escuchar. Tu apariencia afecta directamente tus oportunidades en la vida. Afecta cómo te tratan, afecta qué puertas se abren para ti y cuáles se cierran. Afecta las relaciones que puedes formar, los trabajos que puedes conseguir, el respeto que recibes. Es incómodo admitirlo porque hemos sido condicionados a creer que solo deberíamos ser juzgados por nuestro interior, por nuestras capacidades, por nuestro carácter. Y sí, idealmente así debería ser, pero vivimos en el mundo real, no en el ideal. Y en el mundo real, la primera impresión importa. La apariencia importa, cómo te presentas importa. Dos personas con las mismas capacidades, con la misma inteligencia, con la misma experiencia, la que se ve mejor, la que se cuida más, la que se presenta de manera más profesional, esa persona va a recibir más oportunidades. Es la realidad. Puedes quejarte de que es injusto, puedes decir que la sociedad es superficial, puedes resistirte a esta verdad, pero hacerlo no cambia nada, excepto limitarte a ti mismo. Volverte adicto a tu apariencia significa hacer de ella una prioridad no negociable en tu vida. Significa despertarte cada día con la intención de cuidarte. Significa que no importa qué tan ocupado estés, encuentras tiempo para hacer ejercicio. Significa que no importa qué tan cansado estés, te esfuerzas en elegir ropa que te haga ver bien. Significa que no importa qué tan estresado estés, no usas la comida como escape emocional. Significa que desarrollas rituales, rutinas, hábitos que te mantienen enfocado en presentar la mejor versión de ti mismo. Y sí, al principio es difícil. Al principio requiere esfuerzo consciente. Al principio tienes que luchar contra años de negligencia, contra patrones establecidos, contra la voz en tu cabeza que te dice que no vale la pena. Pero con el tiempo algo mágico sucede. Con el tiempo cuidarte se vuelve automático. Se vuelve parte de quién eres, se vuelve una necesidad, una adicción en el mejor sentido de la palabra, donde no puedes imaginar vivir de otra manera. Piensa en las personas que admiras, piensa en las personas exitosas, en las personas que están logrando cosas grandes, en las personas que parecen tenerlo todo junto. Fíjate en algo, casi todas ellas cuidan su apariencia, casi todas hacen ejercicio regularmente, casi todas se visten bien, casi todas proyectan una imagen de alguien que se respeta a sí mismo. No es casualidad, no es porque tengan mejores genes o más tiempo o más recursos, aunque algunos ciertamente tienen ventajas, es porque entienden algo fundamental, que cómo te presentas al mundo es como el mundo te va a tratar. Que si te presentas como alguien que se ha dado por vencido, el mundo te va a tratar como alguien que se ha dado por vencido. Pero si te presentas como alguien que se valora, como alguien que se cuida, como alguien que tiene estándares para sí mismo, el mundo va a responder de manera diferente.
Las oportunidades van a aparecer, las personas te van a tratar con más respeto, vas a sentirte mejor contigo mismo y ese sentimiento se va a reflejar en todo lo que hagas. La adicción a tu apariencia comienza con una decisión de que ya no vas a aceptar la mediocridad, una decisión de que tu cuerpo merece mejor, una decisión de que vas a empezar a tratarte con el mismo cuidado y respeto con el que tratarías algo valioso, porque eres valioso. Tu cuerpo es valioso, es el único que tienes y merece que lo trates como tal. Esta decisión no es algo que tomas una vez y ya está. Es algo que tienes que reafirmar cada día. Cada vez que te enfrentas a una elección entre lo fácil y lo correcto, entre la comodidad inmediata y el beneficio a largo plazo, entre quedarte como estás o esforzarte por mejorar. Y cada vez que eliges el esfuerzo, cada vez que eliges cuidarte, estás reforzando esa adicción positiva, estás construyendo momentum, estás creando una identidad nueva de alguien que se cuida, de alguien que se valora, de alguien que no se conforma. Déjame ser claro en algo. Esto no es sobre alcanzar la perfección. No es sobre tener el cuerpo perfecto, la ropa perfecta o el aspecto perfecto. Eso no existe. Eso es una ilusión que solo te va a causar frustración. De lo que estoy hablando es de progreso, de mejora continua, de esforzarte cada día por ser un poco mejor que ayer, de crear hábitos que te sirvan en lugar de destruirte, de tomar decisiones que honren tu cuerpo en lugar de castigarlo, de mirarte al espejo y ver a alguien que está tratando, que se está esforzando, que no se ha rendido. Eso es lo que importa. No la perfección, sino el compromiso. No el destino, sino el viaje. No dónde estás ahora, sino hacia dónde te estás dirigiendo. Y aquí está algo que la mayoría de las personas no entienden hasta que lo experimentan. Cuando comienzas a cuidar tu apariencia, cuando desarrollas esa adicción saludable a verte bien, a sentirte bien, a presentarte bien, algo profundo cambia dentro de ti. Cambia tu confianza, cambia cómo caminas, cómo hablas, cómo interactúas con los demás, cambia cómo te ven los demás, sí, pero más importante aún, cambia cómo te ves a ti mismo. Porque cada vez que te esfuerzas, cada vez que eliges la opción más saludable, cada vez que haces ejercicio cuando no tienes ganas, cada vez que te vistes bien, aunque nadie te vaya a ver, le estás enviando un mensaje a tu subconsciente, le estás diciendo, yo valgo, yo merezco, yo soy alguien que se cuida. Y con el tiempo ese mensaje se convierte en una creencia, y esa creencia se convierte en tu realidad, y esa realidad transforma tu vida entera. He visto esto suceder una y otra vez. He visto a personas que estaban completamente perdidas, que habían dejado que su salud y su apariencia se deterioraran hasta el punto donde ya no se reconocían a sí mismas dar ese primer paso difícil y aterrador de decidir que las cosas van a cambiar. Y al principio es duro. Al principio, cada entrenamiento es una batalla. Cada comida saludable se siente como una privación. Cada vez que se miran al espejo todavía ven a la persona vieja, la persona con sobrepeso, la persona descuidada, pero siguen adelante, siguen presentándose, siguen haciendo el trabajo y lentamente, gradualmente, algo empieza a cambiar. Primero es físico, pierden peso, ganan músculo, su piel mejora, su postura mejora, su ropa les queda mejor, pero luego viene el cambio real, el cambio profundo. Comienzan a pararse más derecho, comienzan a hacer contacto visual, comienzan a hablar con más confianza, comienzan a perseguir oportunidades que antes les daban miedo, comienzan a establecer límites en sus relaciones, comienzan a exigir más de sí mismos en su trabajo, comienzan a soñar más grande y todo comenzó con esa decisión de cuidar su apariencia, de volverse adicto a presentarse como la mejor versión de sí mismos. Tu apariencia es un reflejo de tu mundo interno. Es imposible que sea de otra manera. Si por dentro estás en caos, si estás estresado, si estás deprimido, si has perdido el rumbo, eso se va a manifestar en tu exterior, en tu postura encorvada, en tu ropa descuidada, en tu peso, en tu falta de energía, en esa mirada apagada en tus ojos. No puedes esconderlo, no puedes fingirlo. El exterior siempre revela el interior. Pero aquí está la parte hermosa, la parte que te da poder. Funciona en ambas direcciones. Así como el caos interno crea caos externo, el orden externo puede crear orden interno. Cuando comienzas a cuidar tu apariencia, cuando comienzas a disciplinar tu cuerpo, cuando comienzas a presentarte de manera que refleje tus estándares más altos, algo empieza a cambiar por dentro también. Tu mente se aclara, tu energía aumenta, tu motivación regresa, porque tu cerebro ve lo que estás haciendo y comienza a creer que mereces más, que puedes más, que eres más. Y esa creencia te impulsa a mejorar otras áreas de tu vida también. Esto es lo que significa volverse adicto a tu apariencia. No es superficialidad, no es vanidad, es reconocer que tu cuerpo es el vehículo a través del cual experimentas la vida y que merece ser cuidado, honrado, respetado.
Es entender que cómo te presentas al mundo importa, no porque el mundo sea justo, sino porque así es como el mundo funciona. Es crear una identidad de alguien que tiene estándares, que no se conforma, que se esfuerza por ser mejor cada día. Y cuando haces de eso una adicción, cuando lo conviertes en una parte no negociable de quién eres, todo lo demás comienza a alinearse. Las oportunidades aparecen, las relaciones mejoran, la confianza crece, los sueños que parecían imposibles de repente se vuelven alcanzables. Todo porque decidiste empezar con lo básico, cuidar tu cuerpo, cuidar tu apariencia, cuidarte a ti mismo. Pero déjame advertirte sobre algo. Este camino no es fácil. Va a haber días donde no quieres ir al gimnasio. Va a haber momentos donde la comida chatarra parece la única fuente de consuelo. Va a haber épocas donde parece que no estás progresando, donde los resultados no llegan tan rápido como quisieras, donde te frustras y quieres rendirte. Esos momentos son pruebas. Son pruebas de qué tan en serio te tomas esto. Son pruebas de si realmente estás comprometido o si solo estabas emocionado temporalmente. Y la diferencia entre las personas que transforman sus vidas y las que vuelven a sus viejos patrones está en cómo responden a esos momentos. Las personas que tienen éxito siguen adelante de todas formas. Siguen presentándose incluso cuando no tienen ganas. Siguen haciendo las elecciones correctas. Incluso cuando es difícil, siguen cuidándose. Incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Porque entienden que la adicción verdadera, la adicción saludable a tu apariencia, no se trata de sentirte motivado todo el tiempo. Se trata de estar comprometido independientemente de cómo te sientas. Piensa en qué tipo de vida quieres vivir. Piensa en la persona que quieres ser dentro de 5 años, dentro de 10 años. Piensa en el legado que quieres dejar, en cómo quieres que te recuerden. Ahora pregúntate, esa persona, esa versión futura de ti, que es exitosa, que es feliz, que ha logrado sus metas, esa persona se cuida, esa persona hace ejercicio, esa persona come bien, esa persona se viste bien, esa persona proyecta confianza y respeto por sí misma. No puedes ser esa persona si sigues viviendo como estás viviendo ahora. No puedes alcanzar esa versión de ti si continúas descuidando tu cuerpo, si continúas haciendo las mismas elecciones que te han traído donde estás. Tienes que convertirte en esa persona ahora. Tienes que empezar a vivir como esa persona hoy. Y todo comienza con cómo te cuidas, con cómo te presentas, con cómo honras tu cuerpo. La belleza de volverse adicto a tu apariencia es que es algo completamente bajo tu control. No puedes controlar la economía, no puedes controlar lo que otras personas piensan o hacen, no puedes controlar muchas de las circunstancias de tu vida, pero puedes controlar esto. Puedes controlar si haces ejercicio hoy, puedes controlar qué te pones en la boca, puedes controlar cómo te vistes, puedes controlar tu postura, tu higiene, tu presentación. Estas son elecciones que haces cada día, múltiples veces al día. Y cuando tomas esas elecciones de manera consistente, cuando las conviertes en hábitos, cuando desarrollas esa adicción a cuidarte, estás ejerciendo poder sobre tu vida de una manera tangible y real. Estás demostrándote a ti mismo que puedes cambiar, que puedes mejorar, que tienes control y ese sentimiento de control se extiende a otras áreas. Si puedes disciplinarte para cuidar tu cuerpo, puedes disciplinarte para cualquier cosa. Y aquí está algo que necesitas entender sobre la disciplina. Se fortalece con el uso. Es como un músculo. Cada vez que la ejercitas se vuelve un poco más fuerte. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, estás construyendo esa capacidad. Y cuidar tu apariencia ese es uno de los mejores entrenamientos de disciplina que existen porque requiere consistencia diaria. No es algo que haces una vez y está hecho. Es algo que tienes que hacer hoy, mañana, pasado mañana, todos los días por el resto de tu vida. Y esa repetición constante, esa necesidad de presentarte cada día, independientemente de cómo te sientas, eso construye un carácter increíblemente fuerte, construye una voluntad de hierro, construye la capacidad de hacer lo que tiene que ser hecho, incluso cuando no quieres hacerlo. Y esa capacidad es lo que separa a las personas exitosas de las que no lo son en cualquier campo. Déjame hablarte sobre el respeto. El respeto que otros tienen por ti comienza con el respeto que tú tienes por ti mismo. Y una de las formas más claras en que demuestras respeto por ti mismo es a través de cómo cuidas tu cuerpo. Cuando te ven en forma, cuando te ven bien vestido, cuando te ven con energía y vitalidad, las personas automáticamente te respetan más. No porque sean superficiales, sino porque reconocen que eres alguien con disciplina, con estándares, con autocontrol. Reconocen que eres alguien que puede comprometerse con algo difícil a largo plazo. Y esas son cualidades que se respetan universalmente. Por otro lado, cuando te ven descuidado, cuando te ven con sobrepeso,
cuando te ven arrastrándote por la vida sin energía, pierdes respeto, pierdes credibilidad, porque si no puedes cuidar tu propio cuerpo, ¿cómo puedes cuidar tu trabajo, tus responsabilidades, tus compromisos? Es una pregunta justa que las personas se hacen consciente o inconscientemente. El respeto propio que viene de cuidar tu apariencia es quizás el beneficio más valioso de todos. Porque cuando te respetas a ti mismo, cuando te ves a ti mismo como alguien valioso, como alguien que merece cuidado, todo cambia. Tus relaciones cambian porque ya no aceptas ser tratado mal. Tu carrera cambia porque persigues las oportunidades que mereces. Tus hábitos cambian porque ya no te conformas con menos. Tu vida entera se eleva al nivel de cómo te ves a ti mismo, y cómo te ves a ti mismo está directamente vinculado a cómo te cuidas. Es un ciclo virtuoso que comienza con la decisión de volverte adicto a tu apariencia, de hacer del cuidado personal una prioridad absoluta, de nunca más aceptar la negligencia como norma. Piensa en tu cuerpo como un templo. Suena cliché, lo sé, pero es verdad. Tu cuerpo es el lugar donde vive tu espíritu, tu mente, tu esencia. Es sagrado y, como cualquier espacio sagrado, merece ser cuidado, limpiado, mantenido. No lo dejarías convertirse en un vertedero. No permitirías que se deteriorara por negligencia. Lo cuidarías con diligencia, con respeto, con amor. Eso es lo que significa volverse adicto a tu apariencia. Es tratar tu cuerpo con el nivel de cuidado que merece. Es reconocer que no tienes otro. Este es el único cuerpo que tendrás. No hay repuestos, no hay segunda oportunidad. Lo que hagas con él ahora, las decisiones que tomes hoy, van a determinar cómo vives los próximos 20, 30, 40 años. ¿Quieres pasar ese tiempo en un cuerpo fuerte, saludable, vital? ¿O quieres pasarlo lidiando con enfermedades, dolor, limitaciones que pudiste haber evitado? La elección es tuya. La adicción a tu apariencia también significa rodearte de personas que comparten ese valor, porque las personas con las que pasas tiempo influyen profundamente en tus hábitos y tus estándares. Si estás rodeado de personas que no cuidan su salud, que comen mal, que no hacen ejercicio, que se han rendido en sí mismas, va a ser mucho más difícil para ti mantener tus propios estándares. Sus hábitos se vuelven contagiosos, su aceptación de la mediocridad te arrastra hacia abajo. Pero si te rodeas de personas que se cuidan, que tienen disciplina, que hacen del fitness y la salud una prioridad, su energía te va a elevar, su compromiso te va a inspirar, sus resultados te van a motivar. Elige tu círculo cuidadosamente. Busca personas que están donde quieres estar, que viven como quieres vivir, que se cuidan como quieres cuidarte, y aprende de ellas. Absorbe sus hábitos, adopta su mentalidad, porque te vas a convertir en el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Asegúrate de que ese promedio sea alto. Hay algo poderoso que sucede cuando te comprometes completamente con algo, cuando decides que vas a volverse adicto a tu apariencia, cuando haces de ello una prioridad absoluta. El universo conspira para ayudarte. Las oportunidades aparecen, los recursos que necesitas se materializan, las personas correctas cruzan tu camino. No es magia, es compromiso, es el poder de la decisión total. Porque cuando estás verdaderamente comprometido, tu mente encuentra formas de hacer que suceda. Encuentra tiempo donde pensabas que no había tiempo. Encuentra dinero donde pensabas que no había dinero. Encuentra energía donde pensabas que no había energía. Todo porque tu nivel de compromiso ha cambiado. Ya no es algo que quieres hacer si puedes. Es algo que vas a hacer sin importar qué. Y esa certeza, esa determinación inquebrantable, eso es lo que crea resultados extraordinarios. Permíteme ser directo contigo por un momento. Si estás esperando el momento perfecto para empezar a cuidarte, ese momento nunca va a llegar. Nunca va a haber un tiempo donde todo esté alineado perfectamente, donde no tengas estrés, donde tengas toda la motivación del mundo, donde sea fácil. La vida no funciona así. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber excusas disponibles, siempre va a haber razones para posponer. Pero las personas que realmente transforman sus vidas, las personas que desarrollan esa adicción saludable a su apariencia, son las que empiezan de todas formas, empiezan imperfectamente, empiezan con lo que tienen, empiezan donde están, no esperan hasta el lunes, hasta el año nuevo, hasta que terminen ese proyecto, hasta que se sientan listos. Empiezan ahora, hoy en este momento, porque saben que cada día que pasa es un día perdido. Es un día donde su cuerpo está envejeciendo sin el cuidado que necesita. Es un día donde están reforzando los viejos patrones en lugar de crear nuevos. Es un día donde están eligiendo la mediocridad sobre la excelencia. La transformación de tu apariencia, la transformación de tu cuerpo es un proceso gradual. No sucede de la noche a la mañana, no hay píldoras mágicas, no hay atajos.
Y esa es la belleza de ello, porque cada día que te presentas, cada día que haces el trabajo, estás construyendo no solo un mejor cuerpo, sino un mejor carácter. Estás aprendiendo paciencia, estás aprendiendo perseverancia, estás aprendiendo a confiar en el proceso, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. Estás aprendiendo que las cosas valiosas toman tiempo y todas esas son lecciones que se aplican a todo en la vida. El éxito en cualquier área requiere las mismas cualidades, requiere consistencia a largo plazo, requiere hacer el trabajo incluso cuando no ves resultados inmediatos, requiere fe en que tus acciones van a sumar con el tiempo. Tu cuerpo se convierte en el campo de entrenamiento donde desarrollas todas estas cualidades esenciales. Cuando miro a mi alrededor, veo una epidemia de personas que se han rendido en sí mismas, personas que han aceptado estar sobrepeso como su realidad permanente, personas que se visten mal no por falta de recursos, sino por falta de cuidado, personas que caminan encorvadas con los hombros caídos, con esa energía de derrota. Y me entristece porque sé potencial que tienen. Sé que dentro de cada una de esas personas hay una versión mejor esperando salir, una versión más fuerte, más saludable, más vibrante, más confiada, pero esa versión nunca va a emerger por sí sola. Requiere esfuerzo, requiere decisión, requiere que esa persona decida que ya no va a aceptar la mediocridad, que ya no va a vivir con excusas, que va a volverse adicta a su apariencia, a su salud, a su bienestar. Y cuando esa decisión se toma de verdad, cuando es total, cuando es inquebrantable, la transformación es inevitable. Tu apariencia es tu responsabilidad. Nadie más la va a cuidar por ti. Nadie va a hacer el ejercicio por ti. Nadie va a comer saludable por ti. Nadie va a elegir tu ropa por ti. Es tu trabajo, es tu responsabilidad y sí es trabajo. Es trabajo duro, es trabajo consistente. Es trabajo que nunca termina realmente porque tu cuerpo siempre va a requerir cuidado, pero es el trabajo más importante que puedes hacer porque todo lo demás en tu vida depende de ello. Tu salud depende de ello, tu energía depende de ello. Tu confianza depende de ello, tus oportunidades dependen de ello, tu capacidad de perseguir tus sueños depende de ello. Cuando descuidas tu apariencia, cuando descuidas tu cuerpo, estás saboteando todo lo demás. Estás limitándote a ti mismo de maneras que ni siquiera puedes ver completamente. Pero cuando haces de ello una prioridad, cuando te vuelves adicto a cuidarte, estás creando una base sólida sobre la cual puedes construir cualquier cosa. Déjame dejarte con esto. La versión de ti que quieres ser, la versión exitosa, confiada, saludable. Esa versión existe. No es una fantasía, no es imposible. Es simplemente la versión de ti que ha tomado diferentes decisiones, decisiones consistentes sobre cómo cuidarte, sobre cómo presentarte, sobre cómo honrar tu cuerpo. Y puedes empezar a convertirte en esa versión ahora mismo, no mañana, no después. Ahora con la próxima comida que elijas, con la decisión de ir al gimnasio después de que termines de escuchar esto. Con la elección de pararte derecho, de vestirte bien, de tratarte con el respeto que mereces. Cada pequeña decisión cuenta, cada acción se acumula y con el tiempo esas acciones consistentes te transforman. Te transforman físicamente, sí, pero más importante aún, te transforman mentalmente. Te convierten en alguien con disciplina, con estándares, con autorrespeto. Y esa persona puede lograr cualquier cosa. Esa es la verdadera adicción a tu apariencia. No es sobre vanidad. Es sobre volverse la mejor versión de ti mismo. Es sobre honrar el regalo de la vida, cuidando el vehículo que te fue dado para vivirla. Es sobre levantarte cada día y decidir que vas a esforzarte, que vas a cuidarte, que no te vas a conformar con menos de lo que puedes ser. Eso es lo que significa ser adicto a tu apariencia. Y cuando lo logras, cuando realmente lo incorporas a tu identidad, tu vida entera cambia, todo mejora. Porque has cambiado, has decidido que mereces más y el mundo de alguna manera misteriosa siempre te da lo que crees que mereces.